Bueno, aprovechamos que Roberto Bataglino está en Gijena y lo molestábamos unos minutitos para conocer un poco más de su vida. ¿Cómo estás, ¿Cómo andas, Robert? Meli? Bien, bien, tomando unos matecitos. Bueno, muchísimas gracias por estar No, con ustedes por nosotros invitar. y bueno, por tomarte tu tiempo y venir a contarnos un poquito acerca de tu vida. Sabemos que estás en Córdoba, te vemos en el 12, así que para nosotros es un orgullo como jigenenses que, bueno, que estés ahí y que la gente conozca nuestro pueblo de alguna manera, ¿eh? Sí, yo sigo ¿Cómo será que sigo ligado al pueblo? Que todavía todos me preguntan por qué voto acá. Y por qué no, porque nunca cambié el domicilio. Y no solo no cambié el domicilio por una cuestión, nada, de eso de que tiene que ver con lo electoral, sino que me sigo considerando un jigenense que está transitoriamente viviendo en Córdoba. Está bien, la transitoriedad son como 30 y... ay, me fallaron las matemáticas, pero 34 años sí que vivo en Córdoba. 34 años, siempre ligado a los medios, ¿no? 24, sí, 34 años. Desde chiquito esta Sí, inquietud de ver sí, cómo es la siempre la tuve. radio. Siempre la tuve, pero mirá, de muy chico, eh, lo he contado varias veces. La primera vez que incursioné en el tema de los medios estaba en cuarto grado en la primaria, en la fiscal, que no sé, como ahora le cambian el nombre La a José, lo que nosotros le llamábamos antes la fiscal, ahora le dicen José María Paz, ¿no? claro, Está frente a la plaza. Bueno, exacto. estábamos ahí y en cuarto grado eh, le sugiero a la señor Raquel Álvarez, le Ujú. digo que hiciéramos un diario, un diario de la escuela. Y me acuerdo que ella se puso mucho las pilas e hicimos un par de ejemplares que era como un boletín, como una cosa que hacíamos a mano y escribíamos Ujú. a mano y que y pegábamos fotos, todo como si fuera el diseño de un diario y que lo distribuíamos ahí en el propio escuela, ¿no? Y me acuerdo siempre del año porque ese año había salido campeón River, después de mucho tiempo, con el Tingui que había pasado ese año a River. Entonces, viene el Tingui a Gijena y bueno, lo llevamos a la escuela para hacerle la Ah, entrevista. Entonces, como la entrevista central de ese número fue el reportaje del Tingui. Y yo no me acuerdo, que nada, le hice un par de preguntas y bueno, el Tingui era un amigo de la familia, de mi viejo había laburado muchísimo en el negocio de mi viejo y tenía un gran afecto hacia nosotros, entonces se le encuentra a mi mamá, a mi papá y les dice que le había sorprendido porque había periodistas de Buenos Aires que no le preguntaban por algunas cosas del fútbol de Córdoba que yo le había preguntado. Era la época que estaba la discusión si Talleres debía incorporarse o no a los campeonatos de los federales, digamos, los campeonatos de AFA, te hablo del año 77, por allá ujú. 78. Y, y a mí eso me quedó siempre grabado, siempre que lo cruzo al Tinky le digo que él para mí tiene un significado muy especial en mi carrera, fue la primera entrevista que hice, yo tenía 10 entre 9 y 10 años. Así, y de ahí sí, de ahí siempre. Después, eh, en la década de los 80 hicimos, algunos se deben acordar, con el regreso de la democracia, con un grupo de amigos que seguimos compartiendo ahí todavía amistad, una experiencia muy linda que fue la primera publicación impresa que tuve en Gijena, no era un diario porque salía cada 15 días más o menos, que se llamó Tribuna Popular. Un diario, una publicación muy intensa en cuanto a debate para lo que era la época del regreso de la democracia, que había toda una cosa de efervescencia cultural, política, social y demás. Y nosotros tratábamos a nivel de lo que era el pueblo de reflejar esas ¿Cómo se inquietudes. llamaba? Tribuna Popular. Duró lo empezamos en el año 84, sí, yo estaba en Gijena todavía, yo me fui en el 85. Lo empezamos, sí, principio del 84 y duró hasta 85, 86. Circulaba así, debo tener en algún lugar de casa algunos ejemplares. Y debe haber todavía gente que se acuerde de esas cosas porque fue interesante y para el caso mío, que era un adolescente todavía, yo tenía 16 años cuando empecé con eso, fue todo un aprendizaje en cuanto porque por ahí era muy interesante porque nos hacíamos, yo escribía notas por ahí que eran críticas de los funcionarios municipales que a su vez Ah, eran claro. profesores míos en el secundario. Ah, mira vos. Entonces
en las clases se armaban unas discusiones bárbaras porque los profesores estaban enojados por lo que yo había escrito en el diario o que el diario había publicado. Y en eso recuerdo siempre, cada vez que nos vimos hace poco y los recuerdo con mucho cariño, las tenidas que teníamos con el Tatalo Ballini. El Tatalo era, creo que era secretario de gobierno o de obras públicas, no me acuerdo cuál cargo tenía en el primer gobierno después de la democracia de Ibar Bidoni, y era profesor de geografía en el secundario, uno de los mejores profes que yo he tenido. Y la verdad que, claro, el Tatalo era un tipo pasional, así, y teníamos una discusión, unas peleas que duraban horas y todos los compañeros del secundario estaban chochos de que se le iba toda la clase entre nosotros los dos, digamos, cruzando, ¿no? Duramente con muchas acusaciones, con mucha fuerza, en una época linda que fue. Yo la verdad que vivir el retorno de la democracia para la Argentina fue un periodo culturalmente muy intenso, porque bueno, después de tantos años de que no había debate público, ahora nos parece todo una cosa normal, digamos, que se discuten las cosas, que se digan, pero poder decir cosas, bueno, yo toda esa etapa la viví ahí en el medio, entre que me estaba ya terminando el secundario y por irme a Córdoba, así que, y después, que esa época coincide, la del 84, 85, cuando Néstor empieza con eh, ¿cómo se llama? La música funcional, que le venía como a competir a Pedro Sergi. Con Pedro también hice algo en la propaladora que él tenía, una cosa que fue un hito para Gigena, que había... Claro, vos me comentabas de la propaladora y para mí eso era sí. es totalmente novedoso, porque quienes nos escuchan a lo mejor quizás no saben qué es eso. Fue como la primer radio, digamos, si se quiere, de Gigena. Pedro tenía instalado, había en varios pueblos, parlantes, en la zona más céntrica del pueblo, un par de, una cuadra, o uno por cuadra, o dos, no me acuerdo, conté. La cuestión, vos ibas caminando por el centro y siempre escuchaba música, algo de información, él leía los títulos de los diarios, leía alguna noticia y demás, pasaba tanda, además del camioncito que tenía. Y eso era muy interesante porque era un medio de comunicación, te servía para informarte de cosas del pueblo y demás, mientras vos hacías tus trámites y caminabas por el pueblo. Y en eso Pedro lo tuvo de, no sé, 60, de los años 60, 70 seguro. Y en los 80 Néstor empieza con la música funcional, y después era música solo para los comercios y después le va agregando contenido. Y ya cuando le agrega contenido comienza a entregar los parlantes también para los domicilios, que fue, digamos, la base para que en el 86 fundara la radio. Y yo me acuerdo que hablaba mucho con Néstor, que era un talentosísimo, tipo muy capo, y hablábamos mucho de eso, de los contenidos que tenía que tener la radio, de cómo era la programación, todo. Y yo ya estaba en Córdoba y cada vez que venía los veranos me venía siempre a la radio, que estaba ahí en la calle San Martín. Y así que bueno, como que yo todo el desarrollo profesional tiene toda una base de cosas que hice acá en Gijena, en radio, en gráfica y en cosas, y así que medio que eso no tenía crisis vocacional de saber qué quería hacer. Claro, lo tenías bien definido. Definido. ¿Tus estudios secundarios fueron en el comercial, que ahora le dicen Cabilia, ya se llamaba Cabilia, pero siempre le decíamos comercial. Una vez escribí un textito, después te lo voy a pasar, de cómo los nombres fueron cambiando en Gijena. Era una cosita muy corta, de nombres que le decíamos en mi época que era joven, le decían de una forma y ahora le dicen de otra. Mirá incluido vos. El pueblo, que para muchos es Gijena y otros le dicen Alcira, pero bueno. Empezando por el nombre. Empezando por ese nombre. Tenemos hasta esa dificultad. Bueno, Roberto, tus profesores más influyentes acá, recién mencionabas a Raquel Álvarez. Para mí, bueno, sí, en el primario tuve maestras que, todas, yo creo que no, para mí Teresita Prone, que fue mi primer maestra, fue la más significativa, pero, no sé, Betty Melano, Raquel Álvarez, Raquel Fernández, no sé, me voy a olvidar seguramente de un montón, de la Esther Zuliani, me estoy olvidando
seguro de Pichones Chicón, y con Pichones ya me voy a tener, porque tengo una anécdota, una deuda que espero que salga esta nota, la cancele ella. De Pichona, mira, muchísimas maestras que, no sé, yo tuve un grado de involucramiento. ¿Será que como me sentía parte de la comunidad educativa en el sentido que era raro lo que pasaba con las maestras? Estoy hablando del primario, ¿no? Porque las maestras eran, mis viejos eran muy amigos de ellas, tanto mi vieja por la actividad docente como mi viejo porque eran toda gente ligada a ellos. Entonces éramos como que yo los veía en el rol yo me había criado con la imagen de ellos, de ser parte como de mi familia, que íbamos asados, nos juntábamos y demás. Y después ocupar el rol docente. Y era como una relación de afecto, pero también de distancia, de respeto, pero a mí me marcaron mucho. Y en el secundario, yo siempre lo he dicho, para mí un trío de profes que, en serio, han tenido tanta influencia que yo hoy todavía, cuando estoy haciendo cosas, cuando estoy escribiendo, cuando estoy al aire, cito frases y conceptos que ellos me dejaron en aquellos años, que son el Dito Brarda, el Ricardo Ballini y Marchese. ¡Uy! ¿Quién no le tenía miedo? Sí, no, pero yo más allá del miedo creo que un tipo brillante. Ese trío de profesores, mira, yo no volví, mira que hice la universidad, hice un montón de cursos después, sigo haciendo seminarios, cursos y demás, y yo nunca volví a tener tipo que a mí me deslumbraran como me deslumbraban en distintas facetas ellos tres. En especial el Dito. El Dito daba una materia poco atractiva, que es física y química, pero tenía la capacidad de traer la física y la química al terreno de la vida concreta, y con una capacidad de explicar que a mí me sorprendió muchísimo, siempre se lo dije, ¿no? Nunca perdí oportunidad de decirlo a los tres lo saben, que yo les guardo una profunda admiración, ¿no? En un secundario también, donde hubo otros, no solo profes, sino me acuerdo de la Estelita Renú, que lo hacía renegar un poco bastante, Doña Saya, todas esas mujeres que me padecieron. Pero vos es que, no, te completo lo de Pichona, que ojalá lo vea, lo escuche y sal de la deuda. Seguramente. Yo estaba, creo que en quinto grado, y yo iba a empezar la frase así: yo era improlijo. Y no, porque es inexacta la frase está mal construida. Yo nací improlijo y muy probablemente vaya a morir tremendamente improlijo. Entonces, no, en todos lados, ¿Pero improlijo en qué sentido? Desordenado por un lado. O sea, me acuerdo que cuando yo laboraba en el diario, el diario, imagínate, en la redacción son 100 periodistas, o sea, 100 escritorios. Y cualquiera que iba fuera del diario decía, ahí laburaba Tablino. Era claro. El quilombo de papel y todo. Y era siempre, todas mis cosas son todas mis cosas están desordenadas. Mi auto está desordenado, todo, y eso que he convivido con personas extremadamente ordenadas que me han padecido y me padecen. Mi actual mujer, que me padece, pobre, sufre por mi desorden. Entonces, era prolijo, desordenado y tenía muchos problemas con la caligrafía, con la escritura. Yo nunca terminaba un renglón igual. Las hojas del cuaderno, ninguna estaban en la carpeta. No sé si sigo usando carpeta con hojas, que yo las odiaba, pero ninguna hoja estaba en la carpeta, todo era muy desordenado. Entonces Pichona, nada, sufría con eso, y me retaba, me advertía. Y un día creo que estaba terminando quinto grado. Para mí fue en quinto grado, ¿no? Tendría que... Sí, estoy seguro, en quinto grado, en una de las aulas que... Teníamos las aulas viejas del fiscal, que daban a la plaza, que tenía ventanas altas. Entonces, me pidió creo que tenía un mal día. No le perdono lo mismo, pero le voy a conceder que tenía mal día. Vino y me dice, si yo te saco la carpeta, y hasta que vos no seas una persona prolija, no te voy a entregar la carpeta, con lo cual vos no vas a pasar de grado y no vas a terminar el primario y no vas a... hasta que vos... Y se llevó la carpeta. Se llevó una carpeta así que de todo, con la letra y todo.
Bueno, entonces yo me asusté mucho. Y empecé una nueva carpeta que duró pocos días, pues estamos en noviembre. Obviamente la amenaza era solamente simbólica, pues sí, ya pasé de grado todo, pero a mí me quedó eso. Y yo, hay noches que sueño que no he terminado el primario porque la pichona nunca me devolvió la carpeta. No. Bueno, ¿Y te debe la carpeta todavía? y lo conté hace poco, lo conté en la tele esto. Ajá. Mucho más sintéticamente conté esta historia en Canal 2, sí, que en Arriba Corre lo conté. Y no sé, la pichona a quién le dijo, dice, che, dice, decirle a Roberto que le debo la carpeta. Y tengo esa sensación que si yo no tengo la carpeta, pero vos sabés que yo me había recibido y digo, ¿cómo puede ser que me recibí en la universidad si no me devolvieron la carpeta de quinto grado? Esa No. cosa todavía figura en mi sueño, así que, pichona, la carpeta. ¿La tendrá la carpeta? Me dicen que sí. Ah, ¿la tiene? Pues es que no me animo, o sea, nunca me he animado a ir por el miedo de qué voy a encontrar ahí. Pero si vos ves un manuscrito mío así, mira, mi señora se ríe porque a veces le dejo anotado cosas que necesito y me dice, por favor no lo anotes, mándame un WhatsApp. Porque yo anoto y cosas y me dice que no. Y mi caligrafía no sigue siendo, se ha profundizado en cuanto de ilegibilidad, porque en esa época, o sea, en esa época si no escribías no tenías ningún soporte, ahora pudiendo escribir tanto en un celu como en la pantalla, bueno, listo, ya está, me olvidé del... Y cuando me toca escribir así un renglón es un padecimiento. Roberto, hablas de los medios. ¿Qué te gusta más, la televisión o la prensa gráfica? La clásica pregunta, ¿quién querés más, a tu papá o a tu Ah. mamá? Mira, ¿Viste que...? sí. No, te iba a decir... No, pues le pasa mucho a los chicos en general y a los hijos divorciados más les rompe... o no, que si es una Claro. pregunta que jode, que te pregunten, ¿a quién querés más vos, a tu papá o a tu mamá? Hay algunos pocos que les tienen claro, sí, qué sé yo lo quiero de mi mamá y lo quiero de mi papá. Todas me han aportado cosas, son cosas diferentes, pero que tienen una matriz en común. A mí la matriz de haber, digamos, aprendido cosas del periodismo me ha servido para las dos cosas, para la gráfica y para la tele. Lo gráfico te permite por ahí una profundidad que la tele no te da, o al menos en los tiempos hoy que corren en la tele, pero la tele te permite un alcance más masivo que la gráfica no te da, y la posibilidad de llegar a un público que a lo mejor no llegarías, y te exige un ejercicio, un entrenamiento de simplificar conceptos y demás, que por ahí la gráfica no te lo da. A mí, la verdad que a esta altura me genera la sensación de complemento, de que me he complementado con las dos cosas, con las dos herramientas, digamos, tanto gráfica como tele. Fíjate vos que pese a ello, donde menos hice, porque en radio trabajé tiempo largo en Radio Universidad, y hice bastantes cosas además, y así todo hoy creo que pese al peso que han tenido en la historia de los medios, tanto lo impreso como la televisión, fíjate vos que la radio es lo que hoy más chance de sobrevivir le tiene a todos los otros, y es lo que yo al menos en este momento no estoy haciendo, y la verdad que me gustaría hacer porque lo veo como el medio con más potencial de futuro, pese a que voy a decir, bueno, no, pero compite con una serie de plataformas y demás, y fundamentalmente con todas las redes de lo digital. O sea, la radio sigue llegando a lugares y en condiciones que los otros medios no pueden llegar, digamos, de la gente que va manejando, de un tipo que está, qué sé yo, trabajando en el campo, de una persona que está atendiendo un negocio, que no tiene la posibilidad, aunque le tengas a la tele ahí, vos no te vas a poner, qué sé yo, así a ver la tele por el celular, y tenés un cliente al que tenés que atender en un comercio, poner. Entonces no podés hacerlo, pero sí podés estar escuchando la radio de fondo. Bueno, continuamos en este segundo bloque y bueno, hablábamos un poco de la prensa gráfica, que te hice una pregunta un poco incómoda. No incómoda, no, la verdad que son épocas difíciles y muy interesantes para los medios, muy interesantes porque hay unos cambios de paradigmas que van
rotando así, de casi diría de manera muy frecuente, iba a decir semanal, mensual, no sé, antes los cambios de tendencia en los medios se daban por décadas, entonces aparecía la prensa gráfica, muchos décadas, después apareció la radio, después apareció la tele, convivieron esos tres medios como únicos formatos informativos, digamos, durante varias décadas, hasta que la irrupción de las nuevas tecnologías hace que todos nos informemos de una manera distinta. Tal cual. Mucho más ágil, más dinámica, más, que va cambiando todo, que nos obliga a replanteos como ciudadanos para informarnos, porque ahora no solo ya el ciudadano es una especie de objeto pasivo que recibe información, sino también la puede emitir, porque pues, si cualquiera anda con un celu, ve, no sé, un choque, lo filma, lo sube a su red, y eso ya se transforma como una especie de un hecho noticioso, y puede tener su red para, o sea, cada uno lo que hacemos en nuestras redes, en nuestro Facebook, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, es en definitiva generar una serie de contenidos que pueden ser informativos, interpretativos, de opinión, social y demás, pero si vos ves, son los mismos géneros que se replican en los medios. Entonces eso, más la velocidad en la cual circulan los datos, la información, hace que los medios siempre... antes íbamos como a la vanguardia en cuanto a ir marcando algunas tendencias y demás, y ahora vamos a la retaguardia, o sea, vamos tratando de adaptarnos al desarrollo de esa tecnología. Y eso te obliga permanentemente a una serie de cambios, de replanteos, de transformaciones y demás. ¿Crees que los medios han perdido credibilidad? Todo en la sociedad ha perdido credibilidad. Y los medios no se podían salvar, afortunadamente no se podían salvar. Si vos te pones a pensar, la credibilidad que tenía la dirigencia política está clara, los niveles de credibilidad que tiene, los líderes religiosos, ponele, antes la palabra de un líder religioso era una verdad sagrada, hoy está súper puesta en tela de juicio, los dirigentes intermedios de las empresas, de los sindicatos, de las organizaciones intermedias, todo ha perdido credibilidad. Y obviamente los medios también. Y yo creo que eso es bueno, que nos replanteemos, que nos pongamos en tela de juicio. Entonces, que yo diga, bueno, este vaso es así porque me lo dijo el intendente, porque me lo dijo el cura o porque me lo dijo el periodista. No sé. Los tres pueden estar diciéndome la verdad o me pueden estar mintiendo o pueden estar viendo distintos fenómenos. Son épocas lindas en ese sentido, de que al poner en tela de juicio vamos aprendiendo de que las cosas se construyen con una pluralidad de enfoques. La narración de un simple suceso, que es un choque en la esquina, vos vas a ver varios choques distintos, depende de donde te pares. O sea, si yo estoy parado en este lado de la esquina, veo un choque. Si vos venís caminando por la mitad de la cuadra, venís otro choque. Si vos estás parado arriba del techo de una casa o en una planta alta, ves otro. Si vos sos el conductor, ves otro. O sea, pregúntale a dos tipos que chocan si te van a contar lo mismo. Ninguno te va a contar lo mismo, porque cada uno vio un choque distinto. ¿Qué es lo que a vos más te sorprende del choque? Y bueno, depende de tu formación cultural, depende de tu historia de vida, depende de tus inquietudes. ¿Cómo decís? Sí, porque algunos veremos, alguien verá el choque, uy, cuánta guita hay ahí en el daño, otro dice, uy, pobre tipo, no va a poder ir a, no sé, a la exposición de pintura que iba a hacer, uy, mirá, justo pasaba, no sé, un perrito y se asustó y dice, uy, mirá, pobre mascota. Entonces cada uno le verá en ese choque algo que tiene que ver con su vida, con su idiosincrasia, con un montón de cosas. Si fíjate vos que un simple choque, no estamos hablando de un choque de 70 muertos, un choque en una esquina de Gijena acá que se colisionan dos vehículos. Si en ese choque hay esa multiplicidad de episodios, imagínate vos para los hechos más trascendentes de la vida, para cosas políticas. Entonces, para cosas políticas y sociales. Entonces, todos los discursos pueden estar en tela de juicio, fundamentalmente porque no debe existir el discurso único. Tal cual. No existe el discurso único, no existe decir, no, esto es así. Entonces,
En esa cosa, obviamente está muy bueno que los medios hayan sido puestos en tela de juicio, como fueron puestos, como te decía, en tela de juicio todos los otros discursos. Entonces vos vas construyendo y vas elaborando tus criterios, tus razonamientos, tus pensamientos en función de un montón de cosas, preguntándote por qué lo dicen. ¿Por qué me dicen que haga tal cosa? ¿Por qué me lo dice fulano? ¿Por qué me lo dice mengano? ¿A quién responde? Para mí está bueno porque es un ejercicio interesante de ciudadanía, de madurez ciudadana, democrática, social, de que las sociedades justamente avanzan cuestionándose. Si vos no te cuestionas nada, si vos das todo por hecho, por sentado, bueno, estás siempre en un mismo status quo. Esos cuestionamientos han hecho evolucionar a las sociedades que más evolucionaron cuestionándose las cosas y acordando algunas, ¿no? O sea, no puedes pasarte la etapa de solamente cuestionar. O sea, nos cuestionamos y nos ponemos de acuerdo en un par de cosas, avanzamos. Nos cuestionamos, ponemos un par de cosas, avanzamos. Pero normalmente lo que nos pasa acá es, nos cuestionamos y no nos ponemos de acuerdo en un par de cosas, retrocedemos. Eso es lo que nos pasa en Argentina y en otra parte del mundo pasa distinto, pero bueno, más allá de eso, sigo creyendo que es interesante cuestionarse las cosas y no dar por sentado ninguna verdad, de ningún color, de ningún sector, ni político, ni religioso, ni mediático, ni social, ni empresario, etcétera, etcétera. Roberto, ¿cuál es la entrevista más difícil que te ha tocado hacer? No sé, a ver, qué sé yo. Hey. ¿Alguna que recuerdas o alguna incómoda? Digo, porque viste que No a uno a veces le pasan estas cosas. Sí. Yo por el hecho, no he sido no he tenido así como, o sea, muchísimas entrevistas, pero sí, tuve, me acuerdo, bueno, todas las entrevistas yo tuve una relación tan cordial como tensa con los 4 gobernadores que hubo en Córdoba y algunos momentos con algunos de ellos de mucha tensión, no solo en entrevistas, sino en la relación con ellos, mucha tensión, y algunas acusaciones y cositas fuertes que nos dijimos públicamente, pero a nivel de entrevistado no sé, no recuerdo algún momento así de tensión, de incomodidad, me acuerdo en esa que te decía en el bloque anterior de la nota con el Tingui. Imagínate, yo tenía 10 años y el Tingui lo conocía desde que yo nací, el Tingui laburaba con el Odilio. Así que lo vi con... Entonces me acuerdo que la nota se la empiezo diciendo: ¿por qué festejaste tanto el campeonato de River si vos sos de Boca? ¡No! ¿Qué te dijo el Tingui? Se la agarra ahí, pero me quería matar. No, me dijo que ahí se había cambiado. Ese es uno de los pocos que conozco que cambió de camiseta. Y no muchos lo saben, ¿eh? Que sus orígenes son bosteros. Soy de la familia, sí, conozco varias historias. Y se cambió Pero bueno. No, pero me acuerdo la cara que puso como diciendo, qué pregunta de mierda. Y bueno, pero viste, los periodistas tendemos a hacer esas cosas a veces, sí, ¿no? Bueno, Roberto, ya estamos finalizando, podemos hablar de tantas cosas. Lo que vos Sabemos quieras. Que también te sigo en Instagram. ¿Haces mucho ciclismo? El Instagram es una red muy interesante porque te aleja un poco, al menos el uso que yo le doy, de... tanto yo me gustaba mucho el Twitter, soy muy tuitero, pero se ha transformado en un escenario de tanta cosa tensa y complicada, y que lo que uno dice se transforma y tiene todas las interpretaciones. Entonces el Instagram es como el recreo, no sé hasta cuándo, pero porque las redes, este es el fenómeno, lo que hablábamos recién de los medios, las redes se van resignificando permanentemente y el uso le va dando una cosa que fue distinta a la que se empezó a usar. El Twitter nació como, por eso estaba el pajarito, que era como decir, aquí era un tipo que lo diseñó para tenerlo asociado con el auto, que fuera marcando por dónde estaba. El Twitter es por el canto del pájaro, decía, aquí estoy. Era solamente marcar el lugar donde estaba. Y después el uso de la gente lo transformó en un territorio de debate fundamentalmente político y social muy, muy intenso. Sí. Facebook está la película de Mark Zuckerberg, sí, que lo cuenta, que él lo hizo para tratar de conquistar una chica o reconquistar una chica. Sí.
Y Facebook nace como eso, nace para ver si encontraban gentes afines. Y de repente tiene un montón de usos Facebook. Pero hoy también es un escenario un poquito hostil. Y el Instagram, que nace solamente como para mostrar imágenes, todavía hoy es Un recreo. lugar de recreo. Que andás a ver hasta cuándo lo vamos a transformar en otra cosa. No, así que yo uso el Instagram para eso, para no, o sea, la mayoría de las cosas profesionales que hago las vuelco por Facebook y por Twitter, y en el Instagram pongo cosas de mi actividad no profesional, digamos, las cosas que me gustan, de cocina, de bici. Eso, cocinas también. Te he visto, ¿sabes dónde te vi? Cocinar. En la Hago fiesta. hago de comer. Te vi en una fiesta de General Cabrera en Sabor Claro, de Maní. claro, que Fuiste invitado. Fui invitado, los chicos que arman la logística ahí, el Andrés Chaijale y el Gordo Espinosa son muy amigos. Y yo había estado en Peperina, en la de Altagracia, que es una cosa que hicimos hace mucho, una semana gourmet, de hacer dupla entre un periodista y un cocinero, y después hicimos como una especie de duelo de periodistas cocinando, y anduvo un formato que anduvo lindo. Y me invitaron a la del maní, que estaba piola, y hacer recetas de maní. No, a ese nivel yo no cocino, es profesional. Me gusta mucho la comida, es una inquietud que tengo, entonces trato de aprender. Me gusta, es más, si fuera una de las cosas pendientes que tengo, me gustaría estudiar cocina, porque todos los conocimientos que tengo son empíricos, de amateur. Entonces me gustaría tener un respaldo científico de por qué las cosas, o sea, si yo pongo este bife a tanta temperatura, cuál es la reacción química que se genera, por qué tengo que poner esto. Eso yo no lo sé. Lo hago porque sí sé que tengo que poner la plancha a tal temperatura. Bueno, y ya finalizando la entrevista, Roberto, recién recordábamos que también hace un tiempo atrás siempre salías al aire por la radio, haciendo un resumen. Yo siempre consideré esta como mi radio, o sea, es más, yo lo escucho, no lo escucho todos los días, pero lo que sí yo todos los días lo tengo tanto en el Twitter como en el Facebook para ir viendo los contenidos. Entonces le hacemos una nota a fulano y entro y cliqueo y escucho la nota, o escuchate en un ratito viene tal y entro y escucho la nota, que son cosas que tienen que ver con la MUNI, con el club. La radio, las redes son muy interesantes con eso, que te simplifican mucho y que vos podés acceder a mucho contenido sin estar cambiando de dial, ¿no? Entonces eso lo hago. Y los domingos es sagrado, los partidos los escucho siempre. Mira, el domingo pasado, no sé si, bueno, hace unos domingos, no me acuerdo exactamente cuál fue, subimos en bici con unos amigos del Champaqui. Y duro eso. Y miro la hora, porque aparte le habíamos calculado un tiempo y le pusimos un poco más, porque es muy duro. Salimos de Yacanto, 42 kilómetros de súper trepada. En bici estábamos agotados. Y cuando llegamos, dejamos las bicis en los linderos y caminamos, son unos 500, 1000 metros también de trepada así, que ya no se puede acceder en bici, y llegamos a la cima. Cuando llego a la cima, así nos tiramos al sol, un día hermoso, veo señal de 4G bárbaro. Y eran como las 3:30, 4 de la tarde. No me acuerdo, si era más o menos entre las 3:30 y 4. Y uy, está jugando Roncero. Entonces agarro y me pongo a escuchar esos 20 minutos que nos tiramos al sol a descansar un poco, a reponer energía para bajar. Yo escuchando la radio de los partidos, y muy gracioso porque todos me miraban diciendo ¿qué hace? Y yo he escuchado partidos de Roncero, bueno, cuando viajo en varios lugares del mundo, así en hoteles. Una vez estaba en Italia, no me acuerdo de dónde a dónde, debo haber estado viajando ese domingo de Venecia a Roma, qué sé yo, y habíamos comprado un chip que tenía red de, digamos, acceso a los datos, porque si no acceder a datos, imagínate el dato, si no tenés roaming es carísimo. Bueno, pues tenemos acceso a datos. Y yo iba manejando y le decía, el lazo le digo, poneme la radio. Y yo le dije así, poneme la radio. Y ella me puso la radio de Gijena. O sea, porque para mí poneme la radio no es poneme cadena 3, Mitre, que se ve, poneme la radio y poneme la radio de Gijena. Y me causó gracia porque yo iba así,
toqué el botón viste, cuando tenés asociado el teléfono por Bluetooth con la radio del auto. Yo le toqué para que se conectara con el celular y le dije poneme la radio y nada más. Y me dice, son las tal, que juega Roncero, sí, a esta hora son las 3 de la tarde en Gijena y estaba por empezar la transmisión. Por eso digo, ¿qué tiene que ver esto? No, tiene que ver con que para mí esta radio es la radio. O sea, sigue siendo. Bueno, hasta hace poco, recién charlábamos de hacer salidas con el Julio, los viernes a la tarde, me acuerdo, me llamaba el Julio para hablar hacíamos un resumen de la semana política. Julio, un apasionado. Este tema estábamos horas charlando, yo me acuerdo que había arreglado con él, digo, mira, yo no te doy drama, te lo hago, pero 5 minutos y terminé haciendo salido de como 25. Bueno, y por ahí va mi pregunta, ¿no? Siempre solías hacer un resumen político semanal y mi pregunta apunta a lo siguiente, ¿cómo nos ves políticamente? ¿Cómo está políticamente Argentina y cómo estamos socialmente? Esa era la última pregunta. Sí, ¿cuál es tu opinión? Suavecito. Qué difícil. Qué complejo. Es muy, muy, muy complejo eso, porque suceden cosas que nos cuesta explicarnos. Fíjate vos que vienen de todo el mundo a analizar el fenómeno argentino, de lo que nos ha costado, con todo el potencial que tiene la Argentina de consolidar proyectos políticos, de generar una sociedad más o menos equitativa. A mí lo que más me sorprende a mí y lo que le sorprende al mundo entero y lo que nos preguntamos todos nosotros, los que piensan en las maneras extremas del pensamiento ideológico y en los carriles del medio del pensamiento ideológico, nos hacemos la pregunta, che, ¿qué nos pasó y qué nos pasa de tener el potencial de riqueza de un país como el nuestro y tener los niveles de desigualdad social como los que tenemos? Es inaceptable, inadmisible, intolerable tener 30% de pobreza y tener el 50%, que 48%, que es la mitad, 50% de niños pobres. Una cosa que decís, es muy difícil pensar que esta sociedad a futuro tenga un desarrollo armónico y se instale y crezca en los niveles productivos, científicos, sociales. Si la mitad de los chicos hoy que viven en la Argentina son pobres, que tienen problemas para ir a la escuela, para aprender, para comer, para acceder a los bienes sanitarios y demás. Entonces, y eso excede, la discusión es... sí, porque los pobres son culpa de los caos, los culpas son culpa de Macri o son culpa de fulano, son culpa de Mengano. Que sí, probablemente haya responsabilidades distintas, de donde yo me pare para analizarlo, dirá, no, es más culpa de este que de aquel, pero más allá de pararse en eso, el dato es que está, volviendo al ejemplo del choque, si lo puedo ver de 10.000 maneras, los autos están chocados, de eso no puedo discutir. Que es como que lo que quedó pendiente de la respuesta anterior, es decir, está bien, podemos discutir los hechos, las consecuencias, las secuelas, las responsabilidades. Algunos hechos no se pueden discutir porque existen. Entonces, este hecho existe. Mientras tengamos una sociedad desigual, inequitativa, inestable en esto de decir, en ningún lugar del mundo se levantan toda la mañana, a las 9 de la mañana, a ver en el teléfono, en la radio, escuchar cuánto está la cotización del dólar. Es una cosa que ya está, ¿no? Yo, mirá, me ha pasado de ir a países de bajísimo desarrollo económico, países del África, y ir a, no sé, consumir un producto y volver por cosas del destino a los 5 años y pedirle el mismo producto y que salga el mismo precio. Así, hijo de puta, perdón por lo hijo de puta, pero ¿cómo puede ser que en el África las cosas, este vaso de gaseosa sale 5 en el año 2013, en el 2019 sale 5? Y acá te sale 5 y hoy, mañana te puede salir 6, 7, 4, no sé. Bueno, esta cosa que parece decir, bueno, sí, eso se llama inflación. Sí, se llama inflación, se llama incertidumbre de no poder establecer vínculos elementales de acuerdos. Entonces,
A mí eso me preocupa muchísimo, más allá de que gobierne Macri, Cristina, Dualde, Urtubey, Juan Pérez, no sé, que el que quiera. No sé, porque por ahí nosotros, como sociedad y en los medios, limitamos todo esto de decir, ay, bueno, ¿y quién va a ganar? Y sí, si gana la Cristina, pero si gana Macri, que si no, que si la primera vuelta, y que le saca un punto, que no le saca un punto. ¿Y? Y me parece que la cosa hoy, el debate político, no pasa por esta instancia. No pasa por la instancia de decir, che, loco, no se puede vivir una sociedad así. No se puede, o sea, no hay. Yo no veo, y en esto me incluyo, desde el rol que uno tiene en los medios y el rol del ciudadano, que como ciudadano digamos, che, nos pongamos de acuerdo que basta. Nos pongamos de acuerdo que basta, que no se puede vivir con semejantes niveles de inestabilidad económica, desequilibrio social. Cuando hablo de desequilibrio social no me refiero solo a la cuestión de que haya gente en la extrema pobreza. Hay unos niveles de riqueza en la Argentina que generan obscenidad. Uh-huh. Si vos eso es lo piola por ahí de andar por el mundo, que vos vas en el mundo y que hay un gran desarrollo económico, pero no ves casi, o sea, en muy pocos países del mundo hay country, ponele, donde la gente tienen 5 autos último modelo y de alta gama estacionados en la puerta. Viven bárbaro, pero con un nivel X de vivir bien, o sea, acceden a todos los bienes y servicios bien. Claro, y eso se contrapone con que hay gente que tiene dificultades, pero tiene agua, luz, come todos los días, va a la escuela, va al hospital. Entonces son sociedades donde hay diferencia, pero la brecha entre el rico y el pobre es así, acá es inabarcable. Uh-huh. Entonces, mientras nosotros no nos pongamos de acuerdo que una sociedad inequitativa, de riqueza mal distribuida, sin reglas de juego, sin parámetros, o sea, reglas de juego hablo de las cosas macro y de las cosas micro. Yo tengo que ir al súper y comprar una yerba y me tiene que salir 100 pesos. Bueno, me sale 100 pesos hoy, la semana que viene, todo, porque entonces yo sé que gano, no sé, 1000. Bueno, mi sueldo me alcanza para, si solo consumir la yerba, me alcanza para comprar 10 paquetes de yerba. Acá, hoy tu sueldo te puede alcanzar para comprar 10 paquetes, un día te aumentaron el sueldo, entonces te alcanza para comprar 20, el otro día te aumentó la yerba y te alcanza para comprar 2. Eso parece que, yo te lo digo así, y sí, porque vos, yo, nacimos con unos cuantos años de diferencia, pero nos criamos en esta cultura inflacionaria. Eso te quema la cabeza, te quema, no se puede vivir en una sociedad así. Entonces, esa discusión de tratar de ver cómo podemos generar unos consensos tales que nos permitan equilibrar esta sociedad, yo lo veo lejísimo. Entonces, la otra es el chiquitaje que hacemos todos los días. Macri se cayó un punto, Cristina se recupera, que no, que si esto, que la corrupción le va a afectar tanto. Eso me parece, nada, lo chiquito que todos los días andamos corriendo atrás de eso, que es como perseguir, no sé, una hormiguita, y ahí pasa el gran elefante que es la sociedad argentina eclosionada por la inequidad y se traslada lamentablemente a todos los niveles. Ojalá que, yo confío en que si alguna vez vamos a poder quebrar esta lógica de ocuparnos de la minucia y de que un poco entre todos, pero fundamentalmente con el liderazgo de un gobierno que nos saque nos saque de esto. Esto es para mí es vivir en la locura de que todos los días haya un tipo que sea pobre, de que nosotros nos acostumbramos a convivir hablando de datos falsos. Para nosotros convivir con la mentira es normal. O sea, y estoy hablando estrictamente de los últimos 2 gobiernos que hemos tenido. Instalaron que convivir con la mentira es normal. No, convivir con la mentira es anormal. Tener inflación es anormal. Tener 30% de pobres es anormal. Que los chicos no tengan el rendimiento escolar que deben tener es anormal. Y debemos tratar de buscar, si bien es cierto la normalidad pura no existe, pero me parece que eso, ¿cuánto falta para eso? No sé, a veces soy un poquito optimista y a veces no. Creo que nuestra generación no creo que lo logre ver. Lamentablemente, ¿no?
Bien. Te bajonea un poco para... ¿Es la realidad? Es así, es con lo que convivimos. Bien, bueno, Roberto, ha sido un gustazo Bueno, enorme para mí tenerte también, acá. para mí también me encantó porque, insisto, esta es mi casa, eh, por toda la relación que tuve con Néstor, un tipo que en su momento hemos homenajeado por todo lo que aportó para la comunicación de Córdoba. Y lindo, a mí me gusta charlar de estas cosas porque lo siento, o sea, es el lugar donde yo me siento más cómodo, que es en mi pueblo. Te cierro con una anécdota para que veas lo que representa Gijena para mí. Hay una anécdota muy linda de Tomás Eloy Martín. Tomás Eloy Martín es un escritor muy famoso y uno de los periodistas más talentosos que tuvo la Argentina. Tipo que ha escrito obras como la novela de Perón, Santa Evita, textos centrales para entender la historia argentina. Y bueno, Tomás Eloy Martín era tucumano, había empezado en la Gaceta de Tucumán, después estuvo en el Diario de la Nación, en Buenos Aires, una carrera periodística muy intensa, y a su vez era historiador y escritor. Y se va a estudiar y a capacitarse a los Estados Unidos, ya grande, y tiene un desarrollo increíble en Estados Unidos estudiando el caso argentino. Debe ser uno de los intelectuales argentinos más respetados en el mundo, ¿no? La cuestión es que un día lo contacta el New York Times. Entonces llama a su mamá a Tucumán. Entonces la llama y le dice, hola mamá, me contrató el New York Times. Ajá. Pero mami, voy a escribir una columna los domingos. ¿Eh? Entonces él notaba que la madre no se sorprendía ante ese dato. Mamá, ¿vos te das cuenta? Voy a escribir en el New York Times. Sí, y dice, mamá, me van a leer todos los domingos 4 millones de personas. ¿Entre ellos algún tucumano? Le preguntó la madre. Y la verdad que esta anécdota que contaba Tomás Eloy Martínez, que tuve la dicha de que la contara en una mesa donde estaba, así, que me quedó grabado entre ellos algún tucumano, para mí decir, bueno, me ven no sé cuántos tipos, me ven, o sea, y a mí lo que más me gusta es cuando me ven a alguien de Gijena y me dice, nombraste Gijena, porque este sigue siendo mi pueblo, así que me encanta haber compartido con ustedes estos mates, esta charla de estas vivencias del pueblo. Bien. Ha sido un gustazo enorme. Para mí también, Meli. Y qué lindo terminar con esta anécdota, ¿eh? Gracias. Bueno, muchas gracias.